Quien les habla es Percy Santos Apolinario y en esta oportunidad agradezco el hecho de que EGEPUT nuevamente me haya convocado para poder participar del presente curso de preparación para el examen de la Junta Nacional de Justicia y del PROFA, y particularmente en la sesión de hoy vamos a desarrollar preguntas tipo vinculadas estrictamente a la especialidad de Derecho Procesal. De hecho, el material entiendo que les ha sido alcanzado oportunamente, de manera que voy a agradecer bastante la posibilidad que tengan ustedes de poder participar haciendo preguntas sobre preguntas vinculadas a la cuestión que vayamos desarrollando. En cuanto a la metodología, lo que les debo explicar brevemente es que hago lectura de las preguntas, explico algunos conceptos procesales relevantes asociados a la pregunta y luego pasamos a determinar cuál es la alternativa correcta que responde a cada pregunta. De hecho, no voy a esperar a que las preguntas de los participantes se hagan todavía en la parte final del curso. De manera que la interacción va a ser definitivamente más dinámica esta sesión y seguramente nosotros vamos a estar atentos a que nos generen la alerta levantando la mano en sus respectivas pantallas para habilitarles el micro, o de lo contrario nos escriben por el chat, que también tenemos la visualización para estar atentos o pendientes de las dudas o inquietudes que tengan a bien hacer dentro del desarrollo del tema. Sin más preámbulos, les reitero mi saludo cordial de esta hora y de manera que vamos a dar inicio al desarrollo de las preguntas que tenemos organizadas para el día de hoy. A ver, nos situamos en el contexto de la primera pregunta y nos dice: ¿cuáles de las siguientes pretensiones tienen carácter constitutivo? Entre paréntesis, el efecto ex tunc. Ahorita les explico la diferencia entre el efecto ex tunc y el efecto ex nunc, con N. De hecho, es un latinazgo que de alguna manera nos ayuda a asociar algunos conceptos vinculados a los efectos de una pretensión o de una sentencia. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, vayamos a la alternativa a la alternativa A, en la pregunta misma. Nos dice, ¿no? Nos hablan de la resolución de un contrato, de la nulidad de acto jurídico y de la pretensión de pago e indemnización por daños. En la alternativa B nos hablan de anulabilidad de acto jurídico, de resolución de contrato y divorcio por causal. Y en la alternativa C nos hablan de la nulidad de acto jurídico, rescisión de un contrato y reivindicación. A ver, ¿cómo identificamos la característica común que nos va a permitir a su vez concluir de todas las posibilidades que tenemos en las alternativas, cuáles de ellas están asociadas a la pretensión con efecto constitutivo? ¿Cómo así? A ver, expliquemos un poco entonces algunas cuestiones de tipo conceptual. Las pretensiones o sentencias declarativas se caracterizan porque su propósito es que se reconozca una situación jurídica preexistente. Es decir, si yo afirmo determinados hechos al momento de presentar mi demanda, estoy asegurando al juez que voy a acreditar, voy a lograr probar esos hechos que estoy afirmando en la etapa postulatoria del proceso, y como consecuencia del reconocimiento de esos hechos, en la sentencia se me va a declarar un derecho. Pero ojo, no un derecho que vaya a nacer desde ese momento en adelante, sino un derecho que ya yo tenía desde el momento anterior, inclusive del proceso. De manera que yo simplemente busco con la sentencia que se me reconoce o se me reconozca un derecho o una situación jurídica preexistente. El típico ejemplo más fácil de asociar es la nulidad de acto jurídico. Si yo tengo un contrato de compra-venta que es nulo desde el mes de enero, de la fecha en que lo celebré, ya estamos en el mes de marzo, han pasado 3 meses, me han entregado la llave y yo estoy viviendo en el inmueble. Pero ¿qué sucede? Como el acto es nulo, yo, a pesar que ya me mudé al inmueble, el acto jurídico no produce ningún efecto, de manera que yo no llego a ser propietario de ese inmueble. Mantengo simplemente la condición de poseedor.
Es decir, esa compra-venta no cambia el estatus jurídico y no es que me convierta en propietario. Entonces, cuando luego en el mes de marzo presento la demanda de nulidad de acto jurídico y la sentencia sale en diciembre, la sentencia va a reconocer una situación jurídica preexistente. Esto es que el acto era nulo. No es que el contrato va a ser nulo a partir de la sentencia en adelante, sino desde el momento en que se celebró el acto. Entonces, a eso se refiere el efecto ex nunc, con N, ex nunc. Entonces, la nulidad de acto jurídico se caracteriza por eso. La sentencia declara una situación jurídica preexistente. El acto siempre fue nulo. La sentencia simplemente declara eso que ya sabíamos que era. A diferencia de la anulabilidad. En el caso de la anulabilidad, desde el mes de enero, a pesar de que se incurrió en una causal de anulabilidad al momento de celebrar el contrato, ese contrato produce efectos. Es decir, el comprador llega a ser propietario del bien. Enero, febrero, marzo, el comprador llega a ser propietario del inmueble. Entonces no solamente es un poseedor, sino es un poseedor propietario. Oye, pero el acto es anulable. Sí, pero como el acto sí produce efectos, esa persona llega a generarse una situación jurídica diferente, llega a adquirir la propiedad. Ahora, pueden pasar dos cosas. Que el acto anulable, nadie lo cuestiona, pasa el tiempo, nadie lo cuestiona, entonces esos efectos del acto anulable se convierten en perpetuos, definitivos, permanentes. En cambio, puede darse también el caso o la otra posibilidad de que la parte afectada del acto anulable, la parte agraviada, interponga una demanda de anulabilidad y en algún momento el juez lo va a declarar nulo como consecuencia de la causal de anulabilidad. En ese caso, el acto desde su celebración ha sido un acto eficaz. A pesar de que era anulable, venía produciendo efectos. Entonces el comprador era propietario. Sin embargo, fundada la demanda, se declara la nulidad del acto por causal de anulabilidad y eso genera como consecuencia, ¿no es cierto?, de que el acto desde su celebración que venía produciendo efectos, ahora deje de producir efectos. Entonces, la sentencia altera una situación jurídica preexistente y establece una nueva situación jurídica, un nuevo estatus, como también va a suceder en el caso de divorcio. Si yo interpongo una demanda de divorcio, yo estoy casado, tengo deberes de cohabitación, deberes digamos, de soporte o apoyo solidario, deberes de fidelidad. Mientras la sentencia de divorcio no diga fundada la demanda, yo sigo teniendo esos deberes. Entonces, fundada la demanda en un proceso de divorcio, esa sentencia, ¿qué va a hacer? Va a modificar mi estatus, mi estado civil. Voy a ser de casado, voy a pasar a divorciado. Entonces, se van dando cuenta. La anulabilidad de acto jurídico genera una situación distinta a la preexistente. Antes el contrato era eficaz, producía efectos, y a raíz de la sentencia de anulabilidad deja de producir efectos. En el caso del proceso de divorcio, la pretensión, mientras no haya sentencia que declare fundada la demanda con carácter de cosa juzgada, yo sigo siendo casado, sigo teniendo los deberes del matrimonio, sigo manteniendo el estado civil de casado. Sale la sentencia, perfecto. Ahora cambia mi situación jurídica y dejo de tener esos deberes propios del matrimonio. Ahora paso a tener el estado civil de divorciado. Pero eso gracias a que la sentencia altera la situación jurídica. Por último, dentro de las posibilidades o dentro de los ejemplos que plantean las alternativas está la resolución de un contrato. Y pasa lo mismo. Cuando yo interpongo una demanda de resolución de un contrato, porque tengo un contrato de un año de arrendamiento, los 3, 4 primeros meses se han venido cumpliendo con normalidad, al cuarto mes se incumple el contrato. Interpongo la demanda de resolución, la sentencia sale fundada la demanda, el contrato se resuelve y mientras no salga la sentencia de resolución, ¿qué pasa con el contrato? El contrato sigue produciendo efectos, es eficaz. La sentencia que declara resuelto el contrato le quita eficacia a ese contrato. Y nuevamente estamos en la situación de sentencia que rompe con la situación y modifica por una nueva. A eso se conoce como el efecto ex tunc de las sentencias. Carácter constitutivo, porque genera un nuevo estatus a partir de la emisión de la sentencia. Entonces, por ahí en el chat he visto que se han ido adelantando acertadamente a la respuesta, de manera que, sin más vueltas que dar, a la pregunta 1, la respuesta sería la alternativa B, B de beso. Efectivamente, esa es la respuesta.
y bien con quienes se han adelantado en plantear esa alternativa como respuesta. Y así, vamos a la pregunta número 2. A ver, en la pregunta número 2, se celebró un contrato de compra-venta en virtud del cual el comprador adquirió la posesión desde la firma del contrato y el pago del inicial del 50%. Es decir, hay una persona que compra un terreno y de hecho, desde la firma del contrato, ¿no es cierto?, hace el pago de un inicial de un 50% del precio y le entregan la posesión. El saldo del precio se fracciona en 20 cuotas. A la fecha, el comprador ha incumplido con las 11 cuotas. Ha incumplido las cuotas 11, 12 y 13, lo que supone que ha cumplido a cabalidad desde la cuota 1 hasta la cuota 10. Si son 20 cuotas, las 10 primeras las ha cumplido perfectamente. A partir de la cuota 11, 12, 13, el comprador deja de pagar el precio. Por lo que el vendedor promovió un proceso de resolución de contrato. En este sentido, al declararse fundada la demanda, la sentencia además debe disponer 2 puntos. Ahí tenemos las alternativas. A ver, vayamos entonces a repasar un poco la pregunta número 2. A nosotros lo que nos debe quedar bastante claro es que cuando se resuelve un contrato, la sentencia, ya sabemos por lo que explicamos en la pregunta anterior, es de carácter constitutiva. Es decir, mientras no haya una sentencia que declare fundada la demanda de resolución, el contrato sigue produciendo efectos. Entonces, la sentencia le quita efectos a un contrato cuando se declara fundada la demanda de resolución. Entonces, en un proceso de resolución, el contrato deja de producir efectos por la sentencia, debido a la sentencia. Eso lo hace constitutivo. Pero vamos, aquí hay un matiz diferenciador. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, el Código Civil refiere que cuando se resuelve un contrato, la sentencia se debe retrotraer al momento en que se produce la causa que motiva la resolución. Es decir, si yo tengo un contrato de arrendamiento de enero a diciembre, enero el inquilino cumple con pagar la renta, febrero también, marzo también. En el mes de abril deja de pagar la renta. Entonces, mayo deja de pagar la renta. Junio deja de pagar la renta. En el mes de julio, el propietario plantea la demanda de resolución y digamos que meses después sale la sentencia, en octubre, por ejemplo. Entonces, nos queda claro que hasta octubre el contrato ha estado produciendo efectos. En octubre, gracias a la sentencia, se resuelve el contrato y el contrato deja de producir efectos. Entonces, a partir de ahí deja de producir efectos, a partir de octubre, pero se retrotrae. Cuando una sentencia resuelve un contrato, se tiene que retrotraer. ¿Hasta dónde? Hasta el momento en que se produjo la causal de resolución. ¿Cuándo se produjo la causal de resolución? ¿En enero? No. ¿Febrero? Tampoco. ¿Marzo? Menos. En enero, febrero, marzo, en abril se produjo el incumplimiento. Entonces aquí tenemos una sentencia que es constitutiva, pero tiene un efecto retroactivo. ¿Hasta dónde? Hasta el momento en que se produjo la causal de resolución. ¿Y cuándo sucedió esto en el ejemplo? O sea, dentro de lo que más o menos venimos describiendo del caso, planteado el ejemplo, a partir de enero, febrero, marzo, a partir de abril. Entonces, diremos, ¿la retroactividad de la sentencia es total o es parcial? Es parcial. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que se produjo la causal de resolución. Lo mismo va a pasar con un contrato de locación de servicios. Si ustedes tienen un contrato de locación de servicios de 3 años, el primer año todo ha ido bien, con normalidad. A partir del segundo año empiezan los problemas y el locador deja de cumplir el contrato adecuadamente. Entonces el que lo contrata resuelve su contrato, naturalmente esa resolución va a salir la sentencia con posterioridad, pero se va a retrotraer hasta el momento en que se produjo la causal. Todo el periodo anterior es inalterable, no se toca. ¿Por qué? Porque el periodo anterior las partes han ejecutado con normalidad el contrato. Entonces, noten esta característica. Cuando se resuelve un contrato,
este tiene una sentencia de carácter constitutiva, es decir, ha producido efectos hasta el momento en que se emitió la sentencia. Pero una vez que se emite la sentencia, esa sentencia va a tener un efecto retroactivo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el inicio, la celebración del contrato o hasta el momento en que se produjo la causal de incumplimiento? Hasta el momento en que se produjo la causal de incumplimiento. ¿Y cuándo fue esto? En el segundo año de la ejecución del contrato de locación de servicios. Excelente. Y a partir de ahí, ¿qué debe ordenar el juez? Si es que si hubieran seguido ejecutando prestaciones de forma posterior al momento en que se produjo la causal de incumplimiento, el juez va a decir, restituyan las prestaciones que se han venido ejecutando con posterioridad. En el ejemplo que acabo de plantear, de locación de servicios, imagínense, yo soy un consultor, entonces presto servicios de consultoría. El primer año he prestado con normalidad todas las consultorías y me han pagado adecuadamente. En el segundo año estoy ejecutando las consultorías, ya voy 3 meses del segundo año y hasta ahora no me paga la empresa que me ha contratado. Entonces al cuarto mes dejo de ejecutar mi prestación. Pero ojo, ¿cuántos meses he ejecutado servicios de consultoría sin que me paguen? 3 meses del segundo año. Entonces yo como consultor, cuando presento mi demanda de resolución de contrato y después de 6, 8, 10 meses, 1, 2, 3 años, lo que demora el Poder Judicial, obtengo la sentencia que declare fundada la demanda de resolución, me queda claro que hasta que no salga la sentencia, el contrato de consultoría sigue siendo eficaz. Pero una vez que sale la sentencia, el contrato se vuelve ineficaz, pero va a tener un efecto retroactivo. ¿Hasta dónde se va a retrotraer esa sentencia? Hasta enero del año anterior en que se celebró el contrato de consultoría o hasta el segundo año, al primer mes del segundo año. Efectivamente, hasta el primer mes del segundo año. ¿Por qué? Porque ahí ocurrió el primer mes de incumplimiento del pago del servicio de consultoría. Pero no es el único mes. Se ha incumplido también el segundo mes, el tercer mes del segundo año. O sea, son 3 meses de consultoría del segundo año que yo he presentado mis informes y no se me ha pagado ninguno. Entonces, ¿qué va a decir la sentencia? Fundada la demanda, resuelto el contrato y se retrotraen sus efectos al momento en que se produjo la causal del incumplimiento. Esto es al primer mes del segundo año. Y como el juez se va a dar cuenta que el consultor no solo ha ejecutado sus servicios en el primer mes del segundo año, va a decir, restitúyase la prestación correspondiente a los 3 primeros meses del segundo año. ¿Por qué? Porque el consultor no ha percibido ni un sol por ese periodo. Restituya, va a decir, pero el consultor le va a decir al juez, pero a mí de qué me sirve que me restituya la información, ¿qué? ¿Me va a devolver el informe? No pues. Y ahí viene la ley. ¿Qué dice? En aquellos supuestos donde no sea viable o sería infructuoso la restitución de la prestación tal cual, corresponde entonces el pago de compensación. Entonces, cuando ya no es posible, no es viable o es infructuoso ordenar la restitución de la prestación, como lo sería en este caso, porque sería infructuoso que la empresa que se ha beneficiado de la información de la consultoría le diga, ya, perfecto, te devuelvo los 3 meses, tus informes de los 3 meses del segundo año, ya no los necesito. No, pues, ahí entra la ley. La ley dice, cuando sea inviable, infructuoso o no, ya no se pueda materialmente restituir la prestación ejecutada, entonces lo que corresponde es una compensación. Entonces, en este caso, lo que dirían es, págale los 3 meses del segundo año por el concepto de consultoría. Pero ese pago ya no sería por concepto de contraprestación, sería a título de compensación. La naturaleza jurídica del pago de los 3 meses del segundo año a favor del consultor no serían como contraprestación, serían a título de compensación. Entonces, esto a manera de, digamos, un poco de desarrollo teórico de la figura que corresponde a la resolución de un contrato a partir de la explicación de cómo debe determinar las consecuencias la sentencia de un juez. Pero si ahora nos ceñimos en estricto a la pregunta, dicen, se celebró un contrato de compra-venta en virtud del cual el comprador adquirió la posesión del bien desde la firma del contrato. Perfecto. Firman el contrato, pagan el 50% y le dan la posesión al comprador. Y el saldo del precio se fracciona en 20 cuotas.
A la fecha, el comprador ha incumplido las cuotas 11, 12 y 13. Dejó de pagar las cuotas 11, 12 y 13. Por lo que el vendedor promueve un proceso de resolución de contrato. En ese sentido, al declararse fundada la demanda en la sentencia, además se debe disponer, vayamos a la alternativa A. Además de declarar la resolución del contrato, en la sentencia se debe ordenar que el comprador restituya la posesión del inmueble a favor del demandante. Acá hagamos un paréntesis. Cuando explicamos un poco la parte teórica, ¿en qué habíamos quedado? Que cuando un juez ordena la resolución de un contrato, la sentencia tiene que retrotraerse hasta la celebración o solo hasta el momento en que se produjo la causal. Hasta el momento en que se produjo la causal. Y ordena la restitución respecto de las prestaciones que se hubieran seguido ejecutando desde luego del momento en que se produce la causal que genera la resolución. No dice restituyas, no dice retrotráigase los efectos hasta la celebración. Entonces la alternativa A nos está planteando algo errado, porque nos está diciendo, además de declarar la resolución del contrato, en la sentencia se debe ordenar que el comprador restituya la posesión del inmueble a favor del demandante. Ahí la pregunta sería, ¿la prestación consistente en la entrega de la posesión cuándo se produjo? ¿Se produjo después del primer incumplimiento o se produjo desde el inicio, en la celebración? La posesión al comprador se entregó en la celebración. Entonces, ¿por qué la sentencia tendría que retrotraerse hasta la celebración? Oye, pero la teoría dice, la sentencia se retrotrae hasta el momento en que se produjo el incumplimiento. En este ejemplo, ¿cuándo se produjo el incumplimiento? En el mes 11, ese es el primer incumplimiento. El segundo incumplimiento en el mes 12, mes 13. Carambas. Pero, también, si analizamos en estricto el concepto que hemos explicado anteriormente, eso implicaría que vamos a resolver el contrato de compra-venta solo hasta el mes 11. Eso quiere decir que el comprador se quedaría con el inmueble porque eso se entregó al inicio. Como la sentencia no puede ir más atrás, ahí se genera una distorsión. Entonces, lo que les debo explicar ahora es que la regla general de los efectos derivados de la resolución de un contrato dice que la sentencia se tiene que retrotraer de manera parcial hasta el momento en que se produjo la causal de incumplimiento. O sea, no hasta el inicio, hasta la celebración, sino hasta el momento en que se incumplió el contrato, en un momento posterior a la celebración. Esa es la regla general. Pero habría que tener en consideración lo siguiente. Lo que pasa es que el Código Civil, cuando habla de la resolución al momento del incumplimiento, está partiendo de la premisa de que el incumplimiento se va a dar en un momento posterior a la celebración del contrato. Y eso es usual en los contratos de ejecución de tracto sucesivo, arrendamiento, locación de servicios, contrato de suministro. Es decir, en todos los contratos donde la prestación se ejecute de manera progresiva en el tiempo, en esos casos tiene sentido lo que dice la norma del Código Civil cuando dice que la sentencia se retrotrae el momento en que se produjo la causal que lo genera, porque el incumplimiento es después a la celebración. Pero ¿qué pasa en los contratos de compra-venta? En los contratos de compra-venta se supone que tú me pagas el precio y yo te entrego el bien. Si no te pago el precio, ¿cuándo se produjo el incumplimiento? ¿En un momento posterior a la celebración o en el mismo momento de la celebración? En el mismo momento de la celebración. Ok. Entonces aquí hay una cuestión que tenemos que identificar correctamente. ¿Cuál es? Que el contrato de compra-venta no es un contrato de tracto sucesivo, no es un contrato de duración. Es decir, los contratos de compra-venta no son aquellos que se puedan ejecutar sus respectivas prestaciones progresivamente a lo largo del tiempo. No es como la locación de servicio, no es como el arrendamiento, no es como el contrato de suministro, donde las prestaciones que se van ejecutando en cierto lapso de tiempo son independientes unas de las otras. En este caso, en el contrato de compra-venta, tú puedes fraccionar el precio en varias cuotas, si quieres, en varios años, en 15, 20 años, pero eso no convierte al contrato de compra-venta en un contrato de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque el pago de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la décima cuota, todo en su conjunto viene a ser una sola prestación, que es el pago del precio. El hecho que hayamos fraccionado el pago del precio no cambia la naturaleza del contrato. Entonces,
En el caso del contrato de compra-venta, estamos hablando de un contrato donde las prestaciones se tienen que ejecutar de manera instantánea desde el momento de la celebración, que por conveniencia de las partes hacen el pacto en contrario y fraccionan el pago del precio, pero eso no lo convierte en un contrato de duración como lo es la locación de servicios, el arrendamiento o el suministro o cualquier otro contrato de tracto sucesivo. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La conclusión en esta primera parte de la explicación, ¿cuál sería? Que cuando estamos en contratos de tracto sucesivo, allí la retroactividad de la sentencia y la resolución va a ser parcial, al momento en que se produjo la causal de resolución, que va a ser un momento posterior a la celebración. Pero cuando resolvemos un contrato donde la prestación y contraprestación es de ejecución instantánea, que se tuvo que ejecutar al momento de la celebración, pero que las partes por conveniencia lo fraccionan, no lo conviertan en contrato de tracto sucesivo, siguen siendo contratos de ejecución instantánea. Por consiguiente, se incumple la cuota 99. Concretamente lo que estás incumpliendo es el pago del precio. Por consiguiente, al ser un contrato de ejecución instantánea donde no estás cumpliendo con el pago del precio, la sentencia se tiene que retrotraer al inicio. Ok, esto es una excepción a la regla, pues. Entonces, cuando nosotros como jueces vamos a analizar la resolución de un contrato, tenemos que situarnos en el contexto del tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato voy a resolver? Un contrato de arrendamiento, un contrato de compra-venta, un contrato de suministro, un contrato de donación, un contrato de locación de servicios, un contrato de permuta. En este grupo están los contratos de tracto sucesivo, donde la retroactividad es parcial, y en este grupo están los contratos de ejecución instantánea. Tú, si quieres, puedes fraccionar el precio o la contraprestación en varias cuotas. Eso no le cambia naturaleza. Y en estos casos, la retroactividad va a ser total. ¿Eso qué quiere decir? En el ejemplo, estamos en una compra-venta con precio fraccionado. Si se ha incumplido una cuota, la cuota 11, 12 y 13, en concreto lo que se ha incumplido es el pago del precio. Y al ser un contrato de ejecución instantánea, para efectos prácticos, lo que se ha incumplido es con el pago del precio, haga la redundancia. ¿Y eso qué acarrea? Que el contrato se resuelva al inicio. Entonces la alternativa A sería correcta, pero no creo que sea la respuesta. Vayamos punto a punto. O sea, la alternativa A, al menos en este caso, está bien. Vayamos a la pregunta B. En la sentencia también se debe ordenar que el demandante restituya las cuotas que el comprador canceló por concepto del precio, el inicial y las 10 primeras cuotas. Claro, como la sentencia va a tener una retroactividad total al inicio, por la explicación que ya hicimos, eso quiere decir, así como